pero además el orden de las presentaciones me anima mucho porque se han hecho unas presentaciones generales y de alguna manera se dio lo particular, y la idea era como casi que ilustrar con dos casos, dos hallazgos si se quiere, que hemos hecho en el Congreso de la República de organizaciones empresariales que en desarrollo de las investigaciones de tierras nos las hemos encontrado también acaparando semillas. Asunto que ya presentamos en el Congreso de la República en una oportunidad, pero que agradezco mucho la oportunidad de poderlo traer. Si se quiere, relativamente sencillo, por eso prescindo de la presentación que hicimos en el Congreso, que es una presentación de Presi, a la que le llamamos genealogía del despojo. Recordarán ustedes, tuve ocasión de constatar que muchos compañeros la vieron. Presentamos algo así como todos los entronques familiares de la familia Iragorri, Valencia, en función ya no de quedarse con la tierra de los llanos orientales, sino de quedarse con la semilla. Asunto que puedo referir nuevamente. Pero quiero, desde luego, a los casos que presentaré muy brevemente, hacer algunos comentarios. Empezarlo por lo primero, por lo siguiente. Ya nos sospechábamos, y era más o menos, si no de esperar que se convirtieran en hallazgos, por lo menos sí se tenía la intuición más o menos generalizada del vínculo que se ha venido a desnudar entre organizaciones muy poderosas que están jugando muy fuertemente en función de lo que el Fondo Monetario Internacional ha denominado la fiebre por la tierra, y que lo hacen en nuestro país, y que al propio tiempo tuvieran este vínculo con todo el proceso de monopolización, privatización y certificación de las semillas, o legalización, como le llaman algunos campesinos. Y la presentación que hace Renan da unas claves muy importantes sobre el tema, una explicación de verdad muy afortunada, a la que yo solamente quisiera agregar algunas de las razones que nosotros intuimos también llevan de lo uno a lo otro. Y es algo así como: es más o menos normal dentro de las tendencias del capital, y esto no es un hallazgo nuevo, digamos que el viejo Marx bastante aportó a propósito del tema, dentro de las tendencias del capital no solamente se diera la de la monopolización en general, en esta discusión acerca de la pretendida libre competencia, sino también su integración, su aglomeración, como se ha pretendido en la terminología de moda, la integración horizontal y vertical, el dominio de todas las cadenas industriales, comerciales, en fin, y aparece como casi que una necesidad la integración de los negocios, de las semillas, las tierras, pero no solo ellas, todas las demás. A propósito de este tema, decir solamente lo siguiente: ya hemos sido informados, ya hemos sido notificados de que, por ejemplo, las semillas que producen algunas de estas transnacionales tienen algunas características. El mejoramiento que se le hace no solamente tiene que ver con la reducción de su base genética, que es un proceso distinto del mejoramiento campesino, que normalmente amplía esa base genética, sino además determinadas características esperadas en orden al tipo de producción industrial que se quiera someter la cadena correspondiente. Por ejemplo, dicen las organizaciones internacionales Vía Campesina que la semilla así producida, la semilla así mejorada, se mejora también en función, por ejemplo, del tipo de maquinaria que se espera coseche la semilla, el tipo de agrotóxico que pueda recibir, el tipo de fertilizante químico que pueda ser utilizado en su producción, y aún el nivel, el volumen de preservantes que requiera posteriormente la producción agropecuaria para transportar durante grandes distancias. Un documento muy interesante precisamente de Vía Campesina al respecto, cuya atención me parece que pues debe ocuparnos. Es decir, hay unos paquetes tecnológicos que agregan o disminuyen la cuota de ganancia, las tasas de ganancias, las rentabilidades de estos emporios económicos, que se incrementan o disminuyen según logren integrar los distintos negocios. Por esa razón encontramos grandes empresas agroalimentarias
disputando la tierra, produciendo la semilla, pero además produciendo los insumos. Y vean ustedes también, inclusive, se haría ese cálculo de desarrollos tecnológicos en función también inclusive del tipo de maquinaria que se le quiera someter. Dicho esto, quiero agregar algo que me parece que es útil para la discusión y polémico además, y es lo siguiente: no solamente estamos hablando de las tendencias del capital, no solamente estamos hablando de las necesidades de aglomeración y de integración del capital, sino que yo quisiera decir que aparece en la discusión también, digamos, la etapa del desarrollo de la globalización o de la implantación del neoliberalismo en nuestros países. Hoy por hoy, buena parte del debate, no solo parlamentario, sino social, va a estar muy vinculado a la discusión, lo he dicho en otras oportunidades, de lo que han denominado la adecuación normativa al Tratado de Libre Comercio, que compromete, como aquí se ha señalado, lo decía el compañero Castilla, lo decía un poco también Renan, que compromete no solo la aplicación y la exigibilidad de las normas correspondientes a las semillas. Efectivamente, como aquí se ha señalado, contra lo que ha pretendido el gobierno nacional y la directora del ICA, que ha salido de manera enérgica a negar la aplicación y la exigencia de la 970 en el marco del TLC, sino que hay una cantidad de asuntos, de dominios, casi que todos ellos, que para los efectos de nuestro debate parlamentario, pues lo estamos encontrando todos los días. Usted se va a encontrar, insisto, la adecuación normativa, no solamente en el tema de semillas y de la vigencia de la normativa que protege a los obtentores vegetales, que es lo que aquí estamos hablando con la nueva 970, sino que también se la va a encontrar, por ejemplo, en un debate que tenemos en estos días, que es el tema de las cuotas de pantalla en televisión que fueron negociadas en el Tratado de Libre Comercio y que van a implicar que Colombia distribuya de otra manera la presentación de programas de televisión nacionales y extranjeros los fines de semana. Usted se lo va a encontrar también, he insistido mucho en la discusión que tengo con los estudiantes del SENA, en lo que llamaron en el Congreso la armonización tributaria, que es adecuación normativa en materia de estructura tributaria y que explica por qué razón Colombia tenía que disminuir el impuesto de renta del 33% al 25%, sencillamente para que la estructura del impuesto de renta, de los impuestos directos colombianos, fuera mucho más cercana a la estructura tributaria de los gringos. Los gringos pagan el 25%, Colombia el 33%, y tenía que dirimirse el asunto. Se lo va a encontrar en general en casi todos los dominios, y buena parte del debate legislativo que hoy tiene que ver con esa adecuación tributaria, una parte de lo cual está relacionado con el tema de los obtentores vegetales que dominan la discusión de esta resolución en la 970, y que, como aquí se ha dicho, básicamente es un copia y pegue de distintas normas. Pero también se lo va a encontrar en otras normas relacionadas con el tema de tierras y con políticas públicas enderezadas a la distribución de la tierra. En este tema yo he insistido mucho, he echado un poquito de cantaleta, pero me parece que es pertinente volver sobre ello y sobre otra discusión que gravita en el ambiente y en la izquierda colombiana a propósito de ese tema, y es lo siguiente: en el caso particular de Colombia, esas adecuaciones a las nuevas esperanzas de los mercados globalizados de tierras también tiene que ver con otros desarrollos normativos, como por ejemplo la necesidad de que la tierra y los alimentos ingresen a los mercados de valores futuros y de mercados de derivados financieros, que la tierra sea más fácilmente extranjerizable en general, y que las tierras, en particular de los baldíos, puedan ser más fácilmente transadas. Dice el Banco Mundial, hay una ralentización del mercado de tierra, hay que dinamizar el mercado de tierra en beneficio de esos grandes acaparadores de tierra y también las tierras de las víctimas. Y últimamente he hecho ese énfasis también para presentar otro debate que tiene que ver con cómo juegan y cómo son funcionales, más o menos funcionales, los distintos gobiernos a esas finalidades. Yo he insistido en que, en mi opinión, para todos esos efectos resulta mucho más eficaz, tiene más eficacia táctica Juan Manuel Santos para resolver estos asuntos que Álvaro Uribe Vélez. Y este es un debate que, pienso yo, no siempre es asumido de la mejor manera. Y el día de hoy invito a que lean, hay una carta que dirige Claudia López a Antonio Navarro,
Antanas Mocus, Enrique Peñalosa, John Sudarsky, para solicitarle a la Alianza Verde Progresistas no presentar candidaturas, sino acompañar la candidatura con Manuel Santos. La prédica de Claudia López, en mi opinión, es muy parecida, lean la carta ustedes, a la de Petro en su momento, a la de Piedad Córdoba y aún a la de Raúl Santriz, que recientemente nos ha dicho que el discurso social de Juan Manuel Santos es reformista y moderno. Dependiendo de qué se entienda por reformismo y dependiendo de qué se entienda por modernización y desde luego de lo funcionales que resulten a estos negocios, vamos a hacer una caracterización distinta del gobierno de Juan Manuel Santos y desde el punto de vista táctico vamos a tomar determinaciones bien distintas. Es decir, esto que discutimos no es un asunto meramente, no es un asunto académico si se quiere, sino que tiene profundas implicaciones en la vida real, pero además en su desarrollo político compromete buena parte de la discusión de la izquierda que algunos estamos dispuestos de manera fraternal y cálida a asistir, más aún a propiciar, porque es evidente que hay un trance según el cual lean la carta de Clara López en nombre de Claudia López. No, ya está circulando en internet, yo se las puedo mandar, creo que lo vamos a colgar en la página. No, ya está profusamente difundida. Pero más o menos la idea que se sigue es que ya que la paz es un bien supremo y un derecho supremo, superlativo, en nombre de los procesos de paz, podíamos pensar en la reelección de Juan Manuel Santos, y cuando lo he dicho, algunos compañeros han creído que se trata de algo así como una especie de obsesión personal. No. Esa caracterización del gobierno del Santos como reformista y moderno y de las necesidades imperiosas del momento, de la guerra y de la paz, me parece que están determinando decisiones muy importantes del conjunto de la izquierda y explican buena parte de las diferencias ahora, para que no especulemos sobre las diferencias de la izquierda y para que empecemos a entender cuál es el comportamiento de cada sector político en relación con ese tema a esta hora concreta. Vuelvo sobre el tema. He dicho, en relación con estas normas, lo que no pudo sacar adelante Álvaro Uribe en 8 años, esto es Tratado de Libre Comercio, Juan Manuel Santos lo saca en poco tiempo, esto es normas que permiten la acumulación de unidades agrícolas familiares, no lo logra Uribe en 8 años, lo logra Juan Manuel Santos en pocos meses, esto es la bancarización y el mercado de dólares futuros para el tema alimentario, que no pudo sacarlo adelante, o por lo menos no se lo propuso explícitamente Álvaro Uribe, lo logra Juan Manuel Santos. Es un conjunto de medidas que no son más que la adecuación normativa a todas estas necesidades de la globalización. El tema pues es muy apasionante, yo mismo me apasiono mucho en él, pero sé que el tiempo se va consumiendo y al decir esto, lo que estoy diciendo es que estos asuntos corresponden a unos debates muy importantes, yo he dicho muy vivos, muy actuales, casi que espectaculares, porque comprometen otras discusiones de las supuestas diferencias o reales diferencias entre Santos y Uribe, en qué consisten, para dónde van y cómo juegan en estos escenarios. Pues digamos que a nosotros en particular nos llaman profundamente la atención. Bien, dicho esto, el desarrollo de este tema en particular, decía yo, al momento de estar indagando, investigando con un esfuerzo muy grande el tema de la disputa por la tierra, las tierras de las víctimas y las tierras, la última frontera agrícola, que es lo que se está discutiendo, nos encontramos con algunas claves del Banco Mundial que en otras oportunidades he explicado, pero también algunas necesidades de las tendencias del capital, en fin. Y tienen que ver con lo que señalaba inicialmente, en mi opinión, esa integración, esa aglomeración, integración vertical, horizontal, de los capitales y ese dominio de toda la cadena de la producción alimentaria. 2 casos, decía, que ilustró muy sencillamente, casi que el Presi tenía un propósito gráfico que puedo sencillamente describir de manera muy sencilla, pero lo hemos encontrado en 2 casos de los varios. Uno, al momento de estar buscando baldíos, dimos, recuerden ustedes, nosotros habíamos estado inicialmente interesados en la apropiación de baldíos por parte de las compañías extranjeras, después estuvimos muy interesados ya en el sector financiero, y ahí nos encontramos a Luis Carlos Sarmiento Angulo, bueno, los emporios realmente, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Grupo Ripay, La Manuelita, Grupo Santo Domingo, la familia Eder, cantidades de sectores económicos, y últimamente nos interesamos mucho para efectos del debate con el gobierno en algo así como el entorno de la familia presidencial y sus intereses en la tierra. Y eso tiene pues luego
objetivos políticos del debate. En esa última búsqueda me vine a encontrar con los baldíos que tenían un familiar de Aurelio Iragorri, recientemente designado ministro del Interior, particularmente un señor Juan Pablo Valencia Iragorri, a quien le encontramos algunos baldíos en los llanos que, recuerden ustedes, cuando explicó por qué se había hecho esos baldíos, no encontró modo distinto de explicarlo que decir que como él era dueño de una compañía de aviación y a él le gustaba mucho aterrizar en el Bichada, pues había comprado varias unidades agrícolas familiares para poder disponer de una pista de aterrizaje, ignorando además que la norma, si algo prohíbe es eso, la norma, ustedes lo saben, del tema de las unidades campesinas de tierras, lo que dice es heredando todas las normas de morada y labor de las tierras realengas y después de los códigos civiles, lo que dice es que solamente puede ser entregadas esas tierras partidas de la nación a personas que la exploten, y no con propósitos recreativos desde luego, sino que la exploten inclusive en un mínimo de las tierras, las 3/4 partes, que la posean durante 5 años si se trata de colonios, o que se comprometan a aprovecharla y a derivar principalmente de esas pertenencias sus sustentos. Pues bien, pero indagando un poco más, esto es casi pues muy sencillo de resolver, nos encontramos con que los Iragorri, realmente los Valencia Iragorri, comparten, digamos, por allá ancestros de Guillermo León Valencia con otra ramificación de los Iragorri, que son los Iragorri La Serna. Los Iragorri La Serna, Valencia, los Valencia Iragorri, que entre otras cosas, entiendo yo, se casaban entre ellos para poder mantener el linaje y sus propiedades, terminan una y otra familia interesados en las tierras y en las semillas. Para resumir el cuento, pues, he presentado quiénes son primos, quiénes son hermanos, quiénes son maridos. Bueno, eso parece un chisme bastante complejo, pero el propósito, créanme, no es morboso en términos de cuáles son las derivaciones familiares y sus problemas familiares, no. El propósito es demostrar que unos y otros monopolizan tierra en una historia además de esclavitud a cuesta. Recuerden ustedes, la familia Iragorri con los Mosquera Chaos en el Cauca. Pero más allá de todo su historial, es demostrar que no solamente están interesados en esos baldíos, sino que además, uno, la familia de Guillermo La Serna Pinzón, junto con Carmen La Serna Phillips, quien viene siendo hermana del presentador, ¿cómo se llama? Mario La Serna, presentador de televisión, son propietarios a la vez de algo que se llama Semillas El Zorro Limitada, que son de esas empresas certificadoras de semillas a las cuales les conviene que ocurra lo de Campo Alegre. Es decir, cada que destruyan semillas criollas de los campesinos, semillas propias, alguien al otro lado de la mesa puede girar su registradora. Bueno, las empresas certificadoras de semillas, entre ellas El Zorro. Pero no solo ella. Nos encontramos también, porque se me agotó el tiempo, que la organización Pajonales de Luis Carlos Sarmiento Angulo también al propio tiempo es productora de semillas certificadas. Respecto de eso, solamente permítame hacer ya no la genealogía, sino una historia muy breve que hemos presentado en su oportunidad. Realmente la organización Pajonales, que se queda con 13.000 hectáreas en los llanos orientales, tiene una historia muy simpática. ¿Por qué? Empieza la organización Pajonales, que es fruto de una fusión que ocurre en 2006, con una historia de propiedad del Ingenio Central Tolima de la familia Eder, que en 1960 se convierte, hace parte del Ingenio Manuelita, que en 1979 viene a ser propiedad de la organización de Ardila Lule, en algo que se llama Compañía Industrial Pajonales, que en el 89 y después posteriormente en el 77 crea una planta de semillas de arroz, y que, para resumir, en el 2006 se fusiona ya en manos de Luis Carlos Sarmiento Angulo en la compañía, fruto de la fusión de la Compañía Industrial S.A. con el Molino Pajonales y Desmo Tolima, se fusionan en la organización Pajonales, que es la que hoy ostenta la propiedad de las semillas Pajonales certificadas. Si ustedes ven, reeditan, vuelven a ver el video de Victoria Solana, se encuentran con una mención permanente de esas semillas Pajonales, pero también de Panorama y otras más. Quiero darle un dato: Semillas Panorama no hemos podido encontrar la propiedad, pero sí hemos encontrado que, según la Cámara de Comercio, es gerenciada por el doctor Nicolás La Serna, que es del mismo núcleo familiar que les mencionaba ahora, de la familia Iragorri Valencia La Serna.
Con ello, bueno, hay otros casos que pueden ser de interés, pero el tiempo se me agotó definitivamente. Con ello lo que quiero señalar es eso. Cómo unas vías conducen necesariamente a lo otro. Cómo era más o menos de esperar que usted, indagando por la tierra, se encontrara también con los monopolizadores de la semilla en las mismas organizaciones económicas, en las mismas organizaciones industriales, económicas y sociales, como quiera que el capital mismo va produciendo ese tipo de aglomeraciones, economías de escala o integraciones que resulta siendo una necesidad del capital. Dato final, porque ya me pasé el tiempo y quiero respetarlo. Solamente decir, bueno, hay unas cifras que pueden ser muy interesantes, después las compartimos, de cómo se ha monopolizado la semilla a escala orbital. Solamente agregarle un dato interesante. Luis Fernando Caicedo era director del ICA que firmó la resolución 970. Ahora se lo pueden encontrar ustedes en las listas al Senado por parte de la organización Uribe Centro Democrático. Voten por él. Muchas gracias, compañeros y compañeras.